Hey chicos, esta noche empezamos con la vida, sorprendentemente movida y a veces medio loca, de los humanos del Paleolítico. ¿Qué hacían los hombres de las cavernas todo el día? Resulta que no solo pasaban rompiendo piedras o descubriendo el fuego en escenas tipo montaje. Así que antes de que se acomoden, tómense un momento para darle like al video y suscribirse, pero solo si de verdad les gusta lo que hago acá. Y cuéntenme en los comentarios desde donde me están viendo y qué hora es para ustedes. Siempre me parece súper interesante saber quiénes nos acompañan desde dónde. Alrededor del mundo. Ahora, baja las luces, quizá prende un ventilador para ese suave zumbido de fondo, y vamos a relajarnos para empezar juntos el viaje de esta noche. El día típico de un hombre de las cavernas empezaba al amanecer, o un poco antes, dependiendo de qué tan fuerte soplara el viento o si alguien cerca volvía a toser. La mayoría dormía sobre pieles de animales o directamente en la tierra compacta, a veces con una capa de hierba seca o hojas para hacer algo de colchón. Probablemente dormía cerca de un fuego, no por ambiente, sino por el calor y para mantener alejados a los insectos y depredadores. Dormir lejos de... El grupo realmente no era una opción a menos que quisieras despertarte sin un pie. La mayoría dormía en grupos pequeños y apretados, familias extendidas y quien más formara parte de la banda local. La privacidad no existía. Todos escuchaban todo. Lo primero que hacías al despertar era revisar el fuego. Si se había apagado, alguien tenía que encenderlo de nuevo. Eso podía tomar tiempo, paciencia y mucho frotar palitos. Si hacía frío, que dependiendo de la estación era bastante seguido, todos se ponían a gruñones hasta que volvió a la vida. Luego, podías revisar tus herramientas y armas, lanzas, cuchillos, raspadores, cualquier cosa que sirviera para cazar o protegerte. Estas tenían que estar en buen estado. Perder tus herramientas significaba perder la capacidad de conseguir comida, defenderte o procesar carne y pieles. Algunas personas del grupo eran mejores en esto que otras, y no era raro pedir prestado equipo a alguien más hábil, aunque probablemente esperaban algo a cambio. Los niños solían ser los primeros en hacer ruido. Empezaban a moverse, buscando algo para comer o algo que hacer, muchas veces las dos cosas. Los adultos se levantaban despacio y empezaban a prepararse para el día. Eso podía significar recoger agua, revisar las trampas cercanas o salir a buscar señales de animales. Nadie arrancaba el día despacio. No había tiempo para eso. Tu objetivo diario era simple: mantenerte caliente, encontrar comida y evitar lastimarte. Si despertabas entero, el fuego seguía encendido y nada afuera parecía peligro inmediato, ya ibas ganando. En la era paleolítica, la higiene personal existía, pero no como la pensamos hoy. La limpieza era más práctica que estética. Te limpiabas cuando empezaba a afectar tu capacidad para vivir o cuando el olor se volvía un problema para el grupo. La gente se bañaba, pero dependía mucho de la temporada y el entorno. Si había un arroyo, se lavaban ahí cuando el agua no estaba helada. Si no, la limpieza podía ser quitarse la suciedad con hojas, puñados de arena o, en ocasiones raras y de lujo, con grasa de animal. Así es. La grasa se podía usar para frotar la piel, lo cual suena raro hasta que te das cuenta de que también ayudaba a mantener el calor y a repeler insectos. Los dientes eran otro tema. No había cepillos de dientes, pero algunos masticaban palitos fibrosos o huesos para limpiarlos. El desgaste dental era común, sobre todo porque la dieta paleolítica incluía carne dura, granos sin procesar y partículas de arena de las piedras de moler que se metían en la comida. Los cavernícolas no se cepillaban, pero tampoco comían dulces, así que las caries eran poco frecuentes. La pérdida de dientes por golpes o desgaste, sin embargo, era otro asunto. El cuidado del cabello era mínimo. Por lo general, el pelo era largo, se recogía o simplemente se ignoraba. Los piojos eran comunes. Algunos grupos usaban ceniza, tierra o aceites de animales para reducir las infestaciones. Otros probablemente recurrían al método infalible de rascarse mucho y esperar que se fuera.
También hay pruebas de periodos prehistóricos posteriores de peines primitivos o herramientas de aseo, así que al final se hacía algún esfuerzo. La ropa no ayudaba mucho. Las pieles de animales no dejaban que la piel respirara, y no se lavaban seguido. Si olían mal, la gente o se acostumbraba o le echaba la culpa a quien estaba más cerca del fuego. Los pies casi siempre iban descalzos o con sandalias hechas de piel envuelta. Como te imaginas, el olor de una cueva prehistórica era bien particular. Pero aquí viene lo sorprendente. A pesar de no tener jabón ni duchas, los primeros humanos se adaptaron bien. Tenían sistemas inmunológicos fuertes y sus comunidades entendían lo suficiente sobre limpieza para evitar brotes graves. De hecho, la gente probablemente olía más o menos igual. Así que nadie se daba cuenta a menos que hicieras algo extremo, como revolcarte en un animal muerto, que por cierto, algunos hacían para camuflarse en el desayuno. No había hora fija para comer. La gente comía cuando podía, lo que podía, y solo si quedaba algo del día anterior. Si te despertabas y encontrabas un poco de carne seca colgando junto al fuego, felicidades. Habías ganado la lotería prehistórica. Pero la mayoría de las mañanas no empezaban así. Si la cacería de anoche había fallado, o la comida estaba. Ya se lo había comido o robado una criatura parecida a un mapache con ambición, entonces el desayuno significaba buscar comida. Eso podía implicar cavar raíces, revisar los arbustos de vallas cercanos o escanear el paisaje para encontrar plantas comestibles que no hubieran sido reclamadas ya por animales o niños. Las opciones dependían de la temporada. La primavera traía verdes, el verano frutas y el invierno hambre. La proteína era más impredecible. De vez en cuando se atrapaban animales pequeños como pájaros, conejos o insectos, que se comían enteros o asados. Los insectos eran una opción segura. Fuente de proteína, aunque a nadie le emocionara mucho. Si encontrabas un hormiguero o un puñado de gusanos, eso podía ser el desayuno. No tenían un sabor espectacular, pero tampoco te atacaban. A veces compartías con otros, sobre todo con tu propia familia. Pero la comida era un recurso, no un gesto de cortesía. Si alguien traía el desayuno, significaba que era generoso o que mandaba, o las dos cosas. El agua era otra prioridad. Arroyos, manantiales y ríos eran las fuentes principales si tenías suerte. Si no, te tocaban los charcos. Hervir el agua no era algo común todavía, así que la mayoría se bebía cruda y de vez en cuando venía acompañada de bacterias. Tu estómago o la libraba o lo lamentaba profundamente. De vez en cuando, quedaba algo de la última gran cacería, carne ahumada, tuétano de huesos partidos o tiras secas de cuero que, con suficiente masticar, se podían comer. Eso era oro. La gente las guardaba en lugares altos, envueltas o escondidas, aunque nada podía detener a un niño decidido con un palo. Así que la mañana era una apuesta nueva. Quizás encontrabas unas bayas y una ardilla medio asada. O quizás no encontrabas nada. De cualquier forma, nadie se saltaba el desayuno a propósito. Después del desayuno, o al darte cuenta de que no iba a haber desayuno, la siguiente gran tarea del día era el mantenimiento de las herramientas. Las herramientas no eran solo accesorios. Eran equipo de supervivencia. Sin un buen filo, no podías cortar carne, raspar pieles ni defenderte. Así que, sorprendentemente, gran parte del día se pasaba encorvado sobre piedras, golpeando otras piedras. Tratando de conseguir justo la forma correcta. Bienvenido a la fabricación de herramientas del Paleolítico. Parte artesanía, parte prueba y error, y totalmente dependiente de no romperte el pulgar. El material preferido era el sílex, o el obsidiana si querías lucirte y vivías cerca de un volcán. Estas piedras se rompían de manera predecible, lo que significaba que podías desprender bordes afilados y crear herramientas para cortar. El kit básico incluía hachas de mano, raspadores, puntas de lanza y la muy popular piedra con mango. No había talla única para todos. Cada herramienta tenía un propósito. Unas para despiezar, otras para darle forma a la madera, y algunas para cosas que todavía no entendemos bien,
pero seguro que tenían que ver con golpear cosas. La mayoría hacía sus propias herramientas. Pero como en todo, había quienes eran mejores que otros. Si alguien en el grupo tenía talento para hacer puntas de lanza perfectamente equilibradas, se ganaba el respeto y los pedidos. Afilar las herramientas era constante. Un filo sin filo no servía para nada y, peor aún, era peligroso. O te cortabas o perdías tiempo. Las piedras se pulían, se golpeaban. Y se probaba todos los días. Y sí, a veces eso significaba pasar 2 horas haciendo algo que se rompía después de 2 minutos usándolo. No te quejabas. Simplemente empezabas de nuevo. Los juegos de herramientas a menudo se heredaban, se intercambiaban o incluso se robaban. Si perdías el tuyo, no solo te daba vergüenza, estabas en un lío serio. El momento en que no tenías nada afilado a la mano era casi siempre cuando aparecía algo con garras. De vez en cuando, la creatividad entraba en juego. Alguien podía atar una piedra a un palo con tendones de animal y llamarlo martillo. Otros descubrieron herramientas de hueso, flexibles, livianas y perfectas para trabajos delicados. Estas innovaciones fueron la semilla de revoluciones tecnológicas posteriores, aunque sus inventores en su mayoría solo querían cortar algo más rápido. Una vez que las herramientas estaban listas y el desayuno, o más bien la falta de él, solucionado, era hora de enfrentarse al plato fuerte, la caza. Cazar en el mundo paleolítico no era un pasatiempo solitario. Era una operación de equipo completo, que a menudo involucraba a todos los miembros capaces del grupo, además de un tipo que casi siempre gritaba cosas útiles como, ve a la izquierda y eso no es un venado. Los animales grandes eran la gran recompensa. Mamuts, bisontes, caballos salvajes. Cualquier cosa lo suficientemente grande para alimentar a todo el grupo por una semana valía la pena el riesgo. Pero también eran peligrosos. Los mamuts no se quedaban quietos esperando a que los lanzaran con lanzas. Eran rápidos, pesados y no tenían paciencia para bípedos calvos con palos de madera. Planear una cacería requería mucha coordinación. Los exploradores iban adelante para seguir a las manadas. Otros preparaban trampas, fosas cubiertas con ramas, puntos naturales de estrangulamiento cerca de ríos, o simplemente acantilados empinados si el grupo se sentía ambicioso y un poco temerario. Entonces llegó la emboscada. Gritos, lanzamiento de lanzas y mucho correr. La esperanza era que algo grande cayera, preferiblemente antes de que alguien de tu grupo lo hiciera. Para presas más pequeñas, ciervos, jabalíes o incluso conejos, el proceso era más sencillo. Se usaban lanzas, garrotes y emboscadas ingeniosas. También ayudaban las trampas y lazos. Especialmente para cazadores solos o en grupos pequeños. Pero incluso con los animales más pequeños, las cosas salían mal. Un paso en falso y de repente estabas persiguiendo un cerdo por el bosque mientras tratabas de explicarles a los demás cómo casi lo cazabas. A veces, el grupo de caza regresaba victorioso, arrastrando carne, huesos y con derecho a presumir. Otras veces volvían sin nada, solo con rasguños y excusas. El viento cambió era una excusa popular. También echarle la culpa a quien estornudó durante la emboscada. La carne no era solo comida. Era estatus. La persona que conseguía la presa casi siempre tenía la primera elección, más respeto y menos tareas esa noche, pero compartir seguía siendo lo normal. Necesitabas a tu grupo, y pelearse por la carne solo traía silencios incómodos alrededor del fuego. Cazar no era solo sobrevivir. Era trabajo en equipo, riesgo y estrategia en tiempo real. Todo mientras tratabas de no ser pisoteado. No todos en el mundo paleolítico cazaban mamuts. Algunos tenían un trabajo mucho más práctico, buscar cosas que no se defendieran. Recolectar no era tan emocionante como cazar, pero era esencial y, la verdad, más efectivo. La mayoría de las veces. No siempre cazabas un venado, pero las chances de encontrar un arbusto de bayas eran buenas.
El equipo de recolección, que a menudo estaba formado por mujeres, adultos mayores y niños que todavía no tenían la fuerza para lanzar una lanza sin que se les fuera al árbol, recorría mucho terreno. Buscaban plantas comestibles, bayas, nueces, raíces, semillas, hongos y cualquier cosa que no supiera a arrepentimiento. Saber qué era seguro para comer era cuestión de experiencia, prueba y error, y lamentablemente, algún que otro funeral. Los recolectores desarrollaron una gran mapas mentales de su terreno. Recordaban qué valles tenían tubérculos, qué árboles daban las mejores nueces y qué plantas parecían comestibles, pero definitivamente no lo eran. Transmitían ese conocimiento con mucho cuidado. Confundir una ruta buena con una venenosa podía convertir tu merienda de la tarde en una emergencia. Pero no todo era seguro y tranquilo. A veces, los recolectores también tenían que lidiar con la fauna. Competir con pájaros, ardillas o incluso osos por las vallas era algo muy real. Y pisar un nido de avispas mientras alcanzaban. Porque buscar miel fue un error que nadie cometía 2 veces por gusto. Recolectar también significaba hacer varias cosas a la vez. Mientras juntaban comida, la gente podía aprovechar para recoger leña, plumas, corteza o hierbas para medicina. Los niños iban con ellos, aprendiendo el oficio, y de vez en cuando intentaban comer cosas que no debían. Los vigilabas y tratabas de no perder a nadie mientras discutían si ese hongo se veía raro. Esta vez, la comida recogida era a menudo más segura que la carne cazada. Las plantas no se escapan. Las nueces no te apuñalarán. Y si calculabas bien el tiempo, la cosecha de un solo día podía alimentar al grupo durante varias comidas, o al menos darles algo para picar entre cacerías fallidas. Los recolectores eran los héroes silenciosos de la tribu. No eran dramáticos. No se la daban de nada. Pero cuando el grupo de cazadores volvía con las manos vacías, eran los recolectores quienes salvaban la cena. Si había algo que hacía la vida en el Paleolítico medianamente llevadera, era el fuego. El fuego cocinaba tu comida, te mantenía caliente, ahuyentaba a los depredadores y te permitía ver tus propios pies después del atardecer. Sin eso, tus chances de sobrevivir bajaban rápido. Por eso, cada grupo tenía una regla no escrita: no dejar que se apague el fuego. Siempre alguien, casi siempre el que le tocaba la peor parte ese día, quedaba encargado del fuego. Eso significaba vigilar las llamas, alimentarlas con leña y, de vez en cuando, entrar en pánico si el viento cambiaba o las brasas se veían muy débiles. No era algo glamoroso, pero era esencial. Podías saltarte el desayuno. Podías arrastrarte después de una mala cacería. Pero sí. El fuego se apagó, y eso sí que era una emergencia para todo el grupo. Encender un fuego desde cero no era nada fácil. Tenías que usar herramientas que funcionaban por fricción, como el taladro de fuego o frotar palitos sobre madera seca. Si tenías las manos frías o el material estaba húmedo, podías pasarte todo el día esperando que una pequeña brasa tuviera piedad. Por eso muchos grupos intentaban mantener un solo fuego encendido todo el tiempo, incluso cuando se mudaban de campamento. En algunos casos, alguien literalmente llevaba una brasa encendida envuelta en musgo o corteza para mantener la llama viva durante el camino. Esta persona tenía un solo trabajo, y la presión era bien real. Recoger combustible también era parte del trato. Madera seca, leña, estiércol de animal, lo que se quemara sin explotar valía. Los niños a menudo ayudaban, aunque a veces traían cosas que parecían inflamables pero que no lo eran para nada, como troncos mojados o hongos medio enterrados. Mantener el fuego también tenía su lado social. El fuego era el centro de la vida del campamento. La gente se sentaba alrededor, contaba historias, compartía comida y discutía sobre a quién le tocaba hacer guardia. El fogón era, en cierto modo, la sala original, excepto que si alguien se quedaba dormido en su turno, podía congelar a todos hasta morir. Nadie recibía elogios por mantener el fuego encendido. Pero si se apagaba, no había excusas. Solo muchas miradas furiosas y la frase: ¿adivina quién va a hacer chispas esta noche? Contrario a lo que se cree, no todos los hombres prehistóricos vivían en cuevas.
Las cuevas eran geniales si podías encontrar una. Refugio natural, protección contra el viento y paredes incorporadas, pero no siempre estaban disponibles, especialmente si otros grupos o los animales salvajes ya los habían reclamado. Así que, como cualquier humano determinado, la gente primitiva construyó sus propias casas, más o menos. Construir en la era paleolítica no era por estética. No había planos, ni arquitectos, y mucho menos reglas de vecinos. El objetivo principal era sencillo, mantener el clima afuera y a la gente adentro. Si vivías en un lugar sin cuevas útiles, probablemente construías chozas o refugios con madera, huesos, barro, pasto y lo que sea que estuviera por ahí. La estructura sólida era de ramas o costillas de mamut. Se ataban con tendones de animales o lianas, luego se cubrían con pieles, corteza o tierra apisonada. El resultado era una estructura chueca que filtraba un poco menos que estar al aire libre. Construir era un trabajo en equipo. Uno sujetaba los palos, otro los amarraba, y alguien se quedaba cerca fingiendo que sabía lo que hacía. Si se caía a mitad de camino, nadie se sorprendía. Simplemente lo levantabas y lo intentabas de nuevo, esta vez con un palo extra. El clima siempre era un problema. La lluvia convertía los pisos de tierra en lodazales. El viento podía arrancar las pieles que cubrían como si la naturaleza quisiera redecorar. La nieve aplastaba refugios enteros si no estaban reforzados. Por eso algunos grupos construían estructuras de temporada. Cabañas ligeras para el verano que se podían dejar rápido y refugios más pesados para el invierno, para aguantar largos y miserables periodos de frío. El aislamiento era un lujo. Si tenías suerte, las paredes y el suelo estaban cubiertos con pieles de animales. Si no, solo te ponías más ropa y te quejabas. El fuego se mantenía en el centro, idealmente con un agujero en el techo para que saliera el humo. Aunque normalmente dejaba entrar tanto frío como calor. Los muebles, ni pensarlo. Una piedra para sentarse, un lugar plano para echarse una siesta, y tal vez un montón de pieles para dormir. El lujo era un rincón cálido sin corrientes de aire y un techo que no goteaba. Y aún así, con materiales limitados, la gente prehistórica lograba construir hogares que funcionaban. No eran bonitos, pero te mantenían vivo, más o menos seco y, de vez en cuando, de pie durante una tormenta de viento. Ser padre en la era paleolítica no tenía manuales, ni podcast, y definitivamente no había cochecitos para bebés. Una vez que, cuando nacía un niño, de inmediato eras responsable de mantener vivo a un pequeño humano ruidoso y muy frágil en un mundo lleno de precipicios, depredadores y rocas filosas. Y tenías que hacerlo sin perder tu lanza ni la cabeza. El parto en sí era un evento comunitario. Doloroso, desordenado y peligroso. Si sobrevivías, felicidades. Ahora venía el siguiente reto, mantener a tu hijo calentito, al himen. O hacían todo el tiempo. No existían los pañales. Los bebés eran envueltos en pieles o fibras de plantas, y los desastres eran parte del trabajo. Aprendías rápido a siempre ponerlos sobre las piedras. Así limpiar era más fácil. Las madres normalmente amamantaban por años porque no existía la leche de fórmula y masticar carne para un niño pequeño no se veía como algo eficiente. La disciplina era práctica. Si un niño se acercaba demasiado a un acantilado, no le dabas un tiempo fuera. Lo agarrabas de la pierna y le decías algo como, no te caigas. La cosa era seria y las reglas de seguridad había que enseñarlas rápido. Tocar el fuego, perseguir lobos o tratar de comer bayas desconocidas se consideraban momentos para aprender, preferiblemente antes de que algo explotara, se quemara o causara alucinaciones. Pero la crianza en el Paleolítico no era solo peligro. Los niños jugaban todo el tiempo con palos, piedras, plumas, bichos, cualquier cosa que les pareciera interesante. Jugar era la forma en que aprendían. Un niño que le gustaba lanzar piedras podría ser algún día el mejor cazador de la tribu. Un niño que se quedaba quieto observando a los mayores podría convertirse en chamán o curandero. Nadie decía, ¿qué hacer? ¿Qué quieres ser cuando seas grande?
Simplemente te convertías en algo, dependiendo de tus habilidades para sobrevivir y de la suerte que tuvieras. Los niños mayores ayudaban con las tareas del hogar, recogiendo leña, trayendo agua, espantando pájaros de la carne que se secaba. Para cuando tenían 10 años, ya se les consideraba miembros semifuncionales de la sociedad. Seguían siendo molestos, pero ahora útiles. No había educación formal. Pero los niños aprendían observando, repitiendo y probando en el barro. No tenían juguetes. Tenían la naturaleza. Y la naturaleza no venía con etiquetas de seguridad. Después de un día largo cazando, recolectando, rascándose, esquivando animales salvajes y cuidando a los niños incedantes, los humanos primitivos por fin podían disfrutar un poco de lo que ahora llamaríamos tiempo libre. Claro, la vida social en el Paleolítico no era exactamente catas de vino y brunch, pero era algo. El centro de la actividad social era el fuego. Cuando el sol se ocultaba y la visibilidad bajaba a espero no tropezar con un perro dormido, el grupo se juntaba alrededor de las llamas. No para una fiesta, sino porque era la única fuente de calor y luz que no picaba. Aún así, era el lugar de encuentro de la tribu. Todos venían aquí a comer, charlar y relajarse. Las conversaciones de la tarde no eran cualquier plática sobre el clima. Eran sesiones de cuentos. La gente compartía lo que había pasado durante el día, exageraba las cacerías y contaba historias sobre espíritus, ancestros o esa vez que alguien se cayó al río persiguiendo un pez. Contar historias no era solo entretenimiento. Era la forma en que se transmitía el conocimiento. ¿Qué comer? ¿Qué evitar? Donde estaban los buenos lugares de caza, todo envuelto en historias, con gruñidos dramáticos y gestos con los brazos. También había música y baile, aunque no era nada coordinado. Alguien golpeaba 2 piedras al ritmo. Otro tarareaba o canturreaba. Y de repente, 3 niños empezaban a dar vueltas porque nadie les dijo que no lo hicieran. Los instrumentos incluían huesos huecos, tambores grandes tensados y literalmente cualquier cosa que hiciera un sonido medianamente agradable. Presumir era. También era una gran parte de la vida social. Si alguien había tenido una cacería exitosa, lo mencionaba una y otra vez. Si hacían una herramienta afilada, la mostraban de manera casual, fingiendo que no les importaba. El estatus social no se basaba en la riqueza. Era cuestión de habilidades. ¿Quién podía cazar? ¿Quién podía liderar? ¿Quién podía mantener el fuego sin quemarse las cejas? Y el coqueteo. Sí, pasaba. No había muchas opciones, así que los gestos románticos eran sutiles. Compartir comida, sentarse más cerca de alguien o no reírse cuando confundieron un montón de mierda con una raíz rara. Las relaciones se formaban despacio, y normalmente con el entendimiento silencioso de que si hoy no me tiraste una piedra, era una buena señal. El cortejo era sutil, práctico, y por lo general implicaba más gruñidos que poesía. Aún así, los primeros humanos lograron de alguna manera descubrir cómo formar parejas. A pesar de la total ausencia de velas aromáticas o desodorante, el primer paso en el cortejo era la cercanía. Vivías en un grupo pequeño de como 20 a 40 personas, lo que significaba que tu grupo para ligar era, básicamente, cualquiera que no hubiera sido reclamado por otra persona o que no estuviera emparentado contigo. No era lo ideal, pero no existía una versión prehistórica de Tinder, a menos que cuentes el hecho de cruzar miradas mientras masticabas el mismo trozo de ardilla asada. Coquetear era algo tranquilo y, según los estándares de hoy, un poco raro. Compartir comida era algo importante. Si alguien te daba el mejor pedazo de carne o un puñado de bayas que en realidad no tenía que compartir, eso significaba interés. Ayudar a alguien a raspar una piel o a cargar agua. También, bandera verde. El romance al principio se basaba en el esfuerzo, no en la elocuencia. La apariencia importaba, pero solo hasta cierto punto. No te juzgaban por tu ropa. Todos llevaban alguna versión de pieles y tierra. Lo que realmente valía era tu capacidad para sobrevivir.
Un buen cazador o un recolector habilidoso tenía más chances de atraer pareja que alguien que se pasaba el día sentado junto al fuego tallando estatuas medio raras. Los lazos de pareja solían ser a largo plazo, pero no siempre permanentes. La gente se quedaba junta para cooperar, criar a los hijos, compartir la comida. Sobrevivir a los inviernos duros. Si no funcionaba, se daba una separación tranquila. Sin papeleo, solo menos tareas compartidas y más silencios incómodos durante las comidas en grupo. Las relaciones sexuales probablemente eran más flexibles de lo que asumen las ideas modernas. Algunos antropólogos sugieren que los primeros humanos eran menos posesivos que las sociedades agrícolas posteriores. La dinámica del grupo, las necesidades de supervivencia y la movilidad solían marcar las normas de las relaciones más que los celos personales. Y claro, no había canciones de amor, solo compañía silenciosa, una manta compartida y el entendimiento mutuo de que ninguno quería ser devorado solo. Puede que no pareciera romántico, pero funcionaba. Las parejas del Paleolítico formaban familias, criaban a sus hijos y sobrevivían a las tormentas. Todo eso sin discutir ni una vez sobre quién se olvidó de lavar los platos, principalmente porque no había platos. A pesar de la necesidad constante de cazar, recolectar y no morir, los primeros humanos aún encontraban tiempo para algo único de nuestra especie, el arte. Y aunque no tenían galerías, museos ni la frase que es muy. En resumen, sí tenían paredes. Grandes, frías paredes de cueva que claramente pedían a gritos decoración. Las pinturas rupestres más antiguas que se conocen tienen más de 30.000 años y se encuentran en lugares famosos como Lascaux y Chauvet, en lo que hoy es Francia. No eran garabatos al azar. Mostraban animales como bisontes, ciervos, caballos y mamuts, muchas veces dibujados con una precisión y movimientos sorprendentes. Algunos tenían líneas que mostraban movimiento. Otros tenían puntos, huellas de manos o símbolos cuyo significado todavía no hemos logrado descifrar. ¿Qué herramientas usaban? Nada sofisticado. Solo pigmentos naturales como carbón, ocre y manganeso. Minerales triturados mezclados con agua, grasa o saliva. Para los pinceles, usaban los dedos, palitos, extremos de plantas masticados o huesos huecos para rociar el pigmento sobre las manos que tenían como plantilla. Sí, la gente prehistórica inventó el aerógrafo mucho antes de que apareciera en las motos. ¿Por qué pintaban? Nadie lo sabe con certeza. Quizás era para contar historias. Quizás por creencias espirituales. O tal vez alguien simplemente tenía buen ojo para la composición y nada más. Nadie les dijo que pararan. Algunos antropólogos creen que el arte estaba ligado a rituales de caza, una forma de atraer suerte o de pasar conocimiento sobre qué animales cazar y cuáles evitar. Los artistas probablemente trabajaban a la luz del fuego, bien adentro de cuevas en lugares donde nadie vivía, lo que significa que hacían arte solo por hacerlo. Sin lucro, sin seguidores en Instagram, solo expresión humana en su forma más pura. Seguramente los niños también participaron. En algunas cuevas hay pequeñas huellas de manos, lo que sugiere que incluso los más chiquitos aprendían cómo hacerlas. Su huella, literalmente. Y aunque nunca sabremos quién hizo el primer dibujo de un bisonte, lo más probable es que alguien estuviera detrás, gruñendo en señal de aprobación o dando críticas nada útiles. Lo increíble es que ese arte duró mucho después de que las chozas se pudrieran y los fuegos se apagaran. Esos animales pintados todavía corren por las paredes de las cuevas. Prueba de que, hace 30.000 años, los humanos necesitaban más que solo comida y refugio. Necesitaban crear. O bueno, tal vez simplemente les encantaban los bisontes. Enfermarse o lastimarse en la era paleolítica era un poco. Era como lanzar dados con el universo. Pero los dados eran de hueso y casi siempre salían malas caras. No había hospitales, ni antibióticos, y mucho menos urgencias. Si te rompías algo, te cortabas o te salía un sarpullido raro, lo mejor que podía pasar era que tu cuerpo se las arreglara solo. Lo peor, pues, todos se juntaban incómodos alrededor del fuego esperando que no pareciera contagioso. La atención médica existía, pero era básica, súper básica.
Los primeros humanos probablemente entendían un poco sobre las plantas que dolor o inflamación reducida. La corteza, raíces masticadas o hierbas trituradas podrían haber servido como medicina primitiva. La corteza de sauce, por ejemplo, contiene ácido salicílico, el ingrediente activo de la aspirina. Así que en algún lugar, un paleolítico fue el primero en descubrir alivio para el dolor masticando un árbol. Para las heridas, el tratamiento generalmente consistía en limpiar el área con agua o plantas antisépticas, si las conocían, envolverla con piel de animal o musgo, y luego vigilarla de cerca. La infección era la verdadera amenaza, no la herida en sí. No había vendas estériles. Si la herida se ponía roja, caliente y empezaba a oler mal, bueno, ese era el olor de las malas noticias. Huesos rotos. A veces sanaban, a veces no. Hay pruebas arqueológicas de esqueletos prehistóricos con fracturas curadas, lo que sugiere que se les cuidaba y se les obligaba a descansar. Pero también había gente que seguía caminando con extremidades dañadas porque no había mucha opción. Los dolores de muelas eran otro problema. Los dientes se desgastaban por masticar cosas duras constantemente. Plantas llenas de carne y fibra. Las caries no eran comunes, pero sí ocurrían la caries dental y las infecciones en la mandíbula. La solución era sacar el diente con una piedra y sin anestesia. Los chamanes o curanderos podían haber sido los primeros médicos, parte herbolarios, parte guías espirituales, parte personas dispuestas a tocar excrementos. Usaban rituales, cánticos y sustancias que hoy podríamos considerar un poco alucinógenas. ¿Era ciencia? No. ¿Funcionaba? A veces. La verdad es que la atención médica en ese entonces era una mezcla de prueba, error y el instinto de supervivencia. Tenías que. Descansabas, recibías atención y a veces tenías suerte. Y si no, tu lugar junto al fuego se lo quedaba otro al caer la noche. En el mundo paleolítico, no había carretas, ni ruedas, ni caminos, y ni hablar de pedir aventón. Si querías ir a algún lado, caminabas. Eso era todo. Viajar no era una comodidad, era un compromiso físico. Ya fuera que movías el campamento, seguías a la casa, o evitabas a los vecinos que te robaban la leña, siempre significaba usar tus propias piernas. 2 pies. La movilidad era clave. Los grupos paleolíticos solían ser nómadas, moviéndose según las estaciones, la disponibilidad de comida, o quizás solo para alejarse del olor del campamento viejo. Los campamentos no tenían contrato de alquiler. Cuando se agotaban los recursos locales o los mamuts se iban, la gente los seguía. Los viajes podían ser cortos, una caminata de un día hasta un terreno de caza cercano, o mucho más largos, abarcando decenas de millas durante varios días o incluso semanas. Todo tenía que llevarse encima. Herramientas, pieles, equipo para hacer fuego, comida si había. A la izquierda, y los niños tenían que ser cargados en la espalda. No había maletas, solo bolsas de cuero o cestas hechas con fibras tejidas. Y no olvides el clima. Viajar significaba exponerse. Lluvia, viento, nieve. Aguantabas todo eso. Quizás mientras tratabas de convencer a un niño cansado de 5 años de que sí, tenían que seguir caminando cuesta arriba otra vez. No se usaban mapas para orientarse. La gente usaba la memoria, puntos de referencia, patrones de estrellas, huellas de animales y el conocimiento oral que pasaba de generación en generación. Esa montaña que parece un oso dormido, o la curva del río que huele raro, eran lo más parecido a señales que tenías. Tenías que organizar el movimiento en grupo. Los exploradores podían ir adelante para checar si había peligro. Todos los demás avanzaban con cuidado, muchas veces en fila india. Si alguien se lastimaba, todo el grupo bajaba el ritmo. Si cambiaba el clima, buscaban refugio rápido. La velocidad era importante, pero también mantenerse juntos. Perderse en la naturaleza prehistórica casi nunca era sobrevivible. A pesar de todo eso, la gente recorrió mucho terreno. Los fósiles y artefactos muestran que los humanos del Paleolítico migraban a pie por los continentes.
Sin GPS, sin botellas de agua, sin Spotify, solo sobrevivir, pies adoloridos y ese impulso humano inquebrantable de ver que había más allá de la próxima colina. Después de un largo día de cazar, recolectar, caminar, cuidar a los hijos, arreglar herramientas y, en general, no morir, los primeros humanos terminaban el día en el único lugar que tenía sentido, alrededor del fuego. El sol se escondía rápido y, sin luces eléctricas ni linternas, la oscuridad. Llegaron rápido y sin regatear. Ahí fue cuando el grupo se acomodó para el acto final de la noche. Parte para relajarse y parte para sobrevivir. La cena, si tenía suerte, consistía en carne asada, raíces hervidas o cualquier cosa comestible que no se hubiera escapado antes. Las comidas se compartían en grupo, todos sentados en círculo, ya sea agachados o con las piernas cruzadas, comiendo con las manos, los huesos o algún palo afilado de vez en cuando. No había etiqueta formal, pero sí reglas no escritas que se respetaban. Por ejemplo, no agarrar el último bocado a menos que fueras el que lo había pinchado con la lanza. Después de comer, la gente hablaba, no solo de planes para sobrevivir o de cómo conseguir comida. Compartían historias, mitos, recuerdos, cuentos de advertencias sobre ese tipo que intentó abrazar un puercoespín. Contar historias oralmente era la versión paleolítica de Netflix, pero sin tener que esperar a que cargara. Estas historias transmitían conocimientos, entretenían a los niños y seguro que exageraban las habilidades de caza de todos al menos un 30%. A veces había cantos, ritmos, juegos sencillos o llamadas que se pasaban entre ellos. Voces. Un pedazo de hueso podía servir como flauta, un tronco hueco, como tambor. La música no era perfecta, pero no tenía que serlo. Ayudaba a que el frío se aguantara un poco más. Para ese momento, la mayoría estaba física y mentalmente agotada. El día no dejaba energía para charlas filosóficas profundas. Los niños se quedaban dormidos primero, acurrucados junto a sus padres o en un montón de pieles. Los adultos se quedaban un rato más, mirando el fuego como si ahí estuvieran las respuestas. O tal vez solo se quedaban en blanco. Lo mismo da. Antes de dormir, siempre alguien revisaba el fuego. El héroe silencioso de la noche. Grupo. Si las llamas parecían bajas, las alimentaban. Si el viento cambiaba, ajustaban las barreras. Y si alguien se olvidaba de revisar, bueno, se enteraban a primera hora en la mañana. En diciembre de 1938, dos científicos alemanes, Otto Hahn y Fred Stroman, bombardearon uranio con neutrones, y los resultados fueron desconcertantes. No solo habían alterado el elemento, lo habían dividido. Acababan de descubrir la fisión nuclear. La noticia del experimento corrió por la comunidad mundial de físicos como un rayo. Ataque. Y aunque las consecuencias aún eran teóricas, una cosa quedó clara al instante. Si se podía controlar y aprovechar a los peces, se podría desatar una explosión de un poder inimaginable. Y eso aterrorizó al mundo científico, especialmente en Estados Unidos, porque la Alemania nazi, hogar de algunos de los físicos más brillantes del planeta, acababa de dar el primer paso hacia un arma apocalíptica. El físico Leo Szilard, un judío húngaro que había escapado de Europa, entendió al instante lo que estaba en juego. Si los científicos de Hitler lograban construir una bomba atómica primero, el mundo no solo perdería una guerra, podría perder su futuro. Junto con el refugiado Albert Einstein, Szilard redactó una carta al presidente Franklin D. Roosevelt advirtiendo que los alemanes podrían estar trabajando justamente en eso. Einstein la firmó. La carta se entregó en octubre de 1939, menos de 2 meses después de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt no actuó de inmediato, pero tampoco la ignoró. Formó un comité asesor sobre el uranio. La financiación llegó poco a poco. Primero, Estados Unidos simplemente no estaba listo para tomarse en serio la física nuclear como arma de guerra. Eso iba a cambiar pronto. Para 1941, los británicos ya habían confirmado que la bomba era factible. Japón había atacado Pearl Harbor. Estados Unidos había entrado en la guerra.
Y lo que empezó como una preocupación vaga de repente se volvió una carrera urgente y de alto riesgo. Aparece el general Leslie Groves, un tipo serio del ejército que justo había construido el Pentágono. En 1942 lo nombraron jefe del recién creado Distrito de Ingeniería de Manhattan. El propósito, simple en teoría, era construir una bomba atómica antes que los nazis. En la práctica, fue el proyecto más secreto, caro y científicamente complejo que se haya intentado. Groves trajo a un joven, extravagante físico teórico para liderar la ciencia, Robert Oppenheimer. Brillante, polémico, idealista, un tipo que podía calcular probabilidades de partículas y recitar poesía en sánscrito en la misma frase. Juntos, lanzaron lo que se conocería como el Proyecto Manhattan. Una apuesta de $2.000 millones que cambiaría todo para siempre. Cambiaría la naturaleza de la guerra y el destino del mundo. El Proyecto Manhattan no fue solo un experimento de laboratorio. Era un imperio. Para lograr lo imposible, el gobierno de Estados Unidos creó toda una civilización oculta que se extendía por todo el país, envuelta en secreto. Nadie fuera del proyecto sabía su verdadero propósito. La mayoría de los que estaban dentro tampoco. En el corazón de este mundo secreto había 3 lugares principales. Primero, Los Álamos, Nuevo México, una meseta polvorienta elegida por su aislamiento. Ahí sería el cerebro del proyecto donde la física teórica se juntó con la ingeniería práctica. Aquí, Oppenheimer reunió a un equipo de ensueño de científicos, Niels Bohr, Richard Feynman, Enrico Fermi y decenas más. Muchos eran inmigrantes europeos huyendo del fascismo. Algunos ni siquiera sabían realmente qué estaban construyendo. Después, Oak Ridge, Tennessee, donde se construyeron desde cero. Ser uranio, uno de los 2 elementos necesarios para una bomba atómica. El problema era que el uranio 235 era increíblemente raro, menos del 1% de uranio natural. Así que los ingenieros lo intentaron todo, difusión gaseosa, separación electromagnética, hasta calotrons. Miles de trabajadores, la mayoría mujeres, manejaban máquinas que no entendían, sin saber que en realidad estaban ayudando a enriquecer el combustible para bombas. En tercer lugar, Hanford, Washington, donde se producía plutonio. Este era el segundo camino hacia la bomba. El plutonio no se encontraba en cantidades útiles de forma natural, pero en enormes reactores nucleares construidos en medio de la nada, se podía bombardear uranio para producirlo. Luego tenía que ser extraído, refinado y enviado a Los Álamos para su uso en armas. Los reactores funcionaban las 24 horas, creando un nuevo elemento y nuevas pesadillas. Fugas de radiación, contaminación y los costos ambientales del inicio de la era nuclear comenzaron aquí. Más de 130.000 personas trabajaron en el Proyecto Manhattan, más que la población de algunos estados de Estados Unidos en ese momento. Construyeron pueblos secretos, con casas, escuelas, tiendas y cercas de seguridad. El correo era censurado. Las llamadas telefónicas eran monitoreadas. Los trabajadores solo les contaban lo que necesitaban saber. Ni siquiera el vicepresidente Harry Truman sabía de qué iba el proyecto hasta que se convirtió en presidente. Esto no era solo un proyecto científico. Era industrial, militar, burocrático y profundamente humano. La gente se enamoraba, tenía hijos, sufría accidentes, se aburría y moría. Todo al servicio de un invento al que no podían poner nombre. El proyecto se había convertido en una América oculta. Y día a día se acercaba cada vez más a construir el arma más letal de la historia. Robert Oppenheimer no fue tu típico contratista militar. Ni siquiera era un científico común. Brillante, errático, aristocrático y muy filosófico, Oppenheimer hablaba 6 idiomas, citaba la Bhagavad Gita y fumaba todo el tiempo. Tenía una lengua afilada, salud frágil y una habilidad increíble para resolver acertijos teóricos que dejaban a todos los demás desconcertados. Para muchos, parecía más poeta que físico, pero bajo presión, era el pegamento que mantenía unido a Los Álamos. Fue nombrado director científico del Proyecto Manhattan por el general Groves.
Oppenheimer pronto demostró que no era solo un académico. Tenía un don natural para entender a las personas y la política. Sabía cómo inspirar lealtad y manejar egos. Nada fácil, considerando que trabajaba con algunas de las mentes más brillantes del mundo, todas con un nivel de intelecto digno de un Nobel y una reputación igual de alta. Pero también tenía un lado oscuro. Las relaciones pasadas de Oppenheimer con miembros del Partido Comunista, incluyendo a su hermano y a su amante, Jim Tadlock, encendieron las alarmas en la inteligencia militar. Groves ignoró las objeciones y siguió adelante con Oppenheimer de todos modos, pero el expediente sobre él era largo y se hacía más largo. Aún así, la capacidad de Oppenheimer para imaginar cómo la física teórica podía convertirse en maquinaria real lo hacía indispensable. En Los Álamos, lideraba con una mezcla de carisma y obsesión, a menudo durmiendo solo unas pocas horas por noche. Corría entre pizarras y reuniones, garabateando fórmulas, discutiendo diseños y fumando en cadena hasta el amanecer. Él estaba en el centro de todo. Atómico. Configuraciones, diseños de la carcasa de la bomba, reflectores de neutrones, hasta los esquemas de los asientos en las reuniones. También era muy consciente de las consecuencias. Oppenheimer creía que ganarle a los nazis en la carrera por la bomba era moralmente necesario. Pero a medida que la guerra en Europa se acercaba a su fin y el programa nuclear alemán colapsaba, empezó a sentirse incómodo. La bomba ya no era solo un arma defensiva. Estaba convirtiéndose en un arma política. Esta paradoja lo atormentaba. Había reunido a las mentes más brillantes de la época para desatar una destrucción nunca antes vista. Antes imaginado. Cada éxito los acercaba no a la victoria, sino a una línea que, una vez cruzada, nunca podría deshacerse. En privado, Oppenheimer seguía conflictuado. En público, se mantenía concentrado. Mientras el equipo terminaba los diseños de la bomba, una verdad escalofriante se hacía más clara. No solo iban a cambiar la guerra, sino la naturaleza misma de la relación de la humanidad con el poder. Para finales de 1944, la teoría había dado paso a los planos. Los planos se convirtieron en piezas. Las piezas en prototipos. El proyecto Manhattan. El proyecto ya no era un experimento. Era una línea de producción para el Armagedón. Pero construir una bomba nuclear no era como hacer un tanque o un avión. Esto era territorio desconocido y nada resultaba fácil. Los ingenieros, mecánicos y físicos en Los Álamos estaban ahora enfocados en dos tipos de bombas, cada una con su propia complejidad aterradora. La primera era la bomba de uranio, apodada Little Bo. Se basaba en el principio de un mecanismo tipo pistola. Disparar un pedazo de uranio 235 contra otro a alta velocidad y se genera una reacción en cadena, simple así. Concepto, aterrador en la práctica. El uranio enriquecido venía de Oak Ridge, Tennessee, en cantidades minúsculas y costosas de conseguir. Cada gramo costaba un esfuerzo enorme y necesitaban más de 60 kilogramos. Cada cálculo tenía que ser perfecto. No habría prueba previa. Little Boy iría directo al campo de batalla. La segunda bomba, Fat Man, usaba plutonio. Pero el plutonio era más complicado. Un diseño tipo pistola no funcionaría. El plutonio detonaría antes de tiempo, fallando antes de alcanzar toda su potencia. En cambio, tuvieron que desarrollar un método completamente diferente. Implosión. Esto significaba que lentes explosivos con un tiempo exacto tenían que comprimir un núcleo de plutonio hasta una masa crítica en microsegundos. Era como intentar aplastar una bola de acero por todos lados al mismo tiempo con dinamita, pero sin romper la cáscara. Para colmo, el plutonio era tóxico, inestable y recién inventado. Los científicos trabajaban bajo un secreto y estrés extremos. Sucedieron accidentes. En 1945, el físico Harry de Gillian dejó caer por accidente un bloque de tungsteno en un núcleo de plutonio, iniciando una reacción crítica. Él absorbió una dosis letal. Recibió una dosis de radiación y murió semanas después. El núcleo demoníaco, como se le llamó, mataría a otro científico, Louis Slotin, meses más tarde en un accidente inquietantemente parecido.
Cada avance tenía un costo físico, mental y moral. Mientras tanto, el tiempo se acababa. Alemania se había rendido. Japón seguía luchando, y en Washington querían resultados. Los científicos en Los Álamos sabían lo que estaban creando, pero no dónde se usaría ni a quién mataría. Dentro de los talleres, las piezas finales estaban encajando. Carcasas de metal, precisión. Detonadores, núcleos nucleares. Cada componente, una maravilla de la ciencia. Juntos, formaban el invento más letal de la humanidad. Lo único que quedaba era probarlo. No en teoría, ni en simulación, sino con fuego, en el desierto, en la vida real. El 16 de julio de 1945, a las 5:29 de la mañana en punto, el desierto de Nuevo México se convirtió en la cuna de la era nuclear. La prueba se llamó Trinity, y fue la primera detonación de un dispositivo nuclear en la historia de la humanidad. La bomba que probaron era un diseño de implosión de plutonio, del mismo tipo que FAD. Hombre. Nunca se había probado antes. A diferencia de Little Boy, que los científicos creían que funcionaría basándose en física simple, el complejo mecanismo de implosión de Fat Man lo hacía impredecible. Podía fallar, podía apagarse, o podía destruir todo a su alrededor. La tensión estaba a tope. Oppenheimer, Groves y cientos de científicos se juntaron en puntos de observación a kilómetros del lugar de la detonación. Muchos llevaban gafas de soldar. Algunos se habían puesto bloqueador en la cara, esperando que los protegiera de lo desconocido. Una luz que estaba a punto de nacer. Otros apostaban si la explosión prendería la atmósfera. Suena absurdo ahora, pero en ese momento realmente no estaban seguros. Justo en el instante de la detonación, el desierto estalló con un destello más brillante que el sol. La onda expansiva tiró a la gente al suelo. El calor se sentía a más de 10 metros de distancia. Una nube en forma de hongo se elevó 12.000 metros hacia el cielo. La tierra misma pareció detenerse. Un observador dijo que fue como estar presente en el nacimiento del mundo. Otro comentó que se sentía como si fueran las puertas de... Se había abierto el infierno. Oppenheimer no celebró. Susurró una frase del Bhagavad Gita: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. La prueba fue un éxito. Un éxito aterrador e indiscutible. Confirmó que Estados Unidos ahora poseía un arma capaz de aniquilar ciudades enteras en segundos. Pero también marcó el comienzo de un profundo ajuste de cuentas moral. Se tomaron fotos. Se registraron mediciones. En el lugar cero se formó una arena vidriosa que ahora llaman Trinitita. Pero lo que más quedó no fue lo científico. Datos. Fue un silencio. Asombro, y la inquietante conciencia de que la humanidad había cruzado un umbral que nunca podría desandar. La noticia de la prueba se mantuvo en secreto absoluto. El presidente Truman, que en ese momento asistía a la conferencia de Potsdam en Alemania, fue informado mediante un mensaje cifrado. El bebé ha nacido. La guerra seguía en curso en el Pacífico. Japón aún no se había rendido. Y ahora Estados Unidos tenía el poder de la aniquilación. La pregunta no era si lo usarían, sino dónde y cuándo. Menos de un mes después de Trinity. Durante la prueba, el horror teórico se volvió real. Estados Unidos tenía 2 bombas listas y una decisión crucial que tomar. El 6 de agosto de 1945, un bombardero B-29 llamado Enola Gay despegó de la isla de Tinian. Su carga, Little Boy, la bomba de uranio. El objetivo, Hiroshima, una ciudad con importancia militar, pero también llena de civiles. A las 8:15 de la mañana, soltaron la bomba. 43 segundos después, el cielo explotó. La explosión arrasó con 5 millas cuadradas de la ciudad. Las temperaturas llegaron a 7.000 grados Fahrenheit en el epicentro. Más de 70.000 personas murieron. Instantáneamente, vaporizaron o aplastaron. Los incendios arrasaron. Los sobrevivientes, quemados y cegados, tambaleaban por un paisaje de pesadilla lleno de acero retorcido y cenizas. En las semanas siguientes, decenas de miles más morirían por la radiación, las heridas y el trauma.
El mundo nunca había visto una destrucción así. Y aún así, la guerra siguió. Los líderes de Japón dudaban. Algunos querían rendirse, otros querían negociar condiciones. Estados Unidos, interpretando el silencio como resistencia, se preparó para un segundo ataque. El 9 de agosto, la bomba de plutonio Fat Man fue cargada en otro B-29 Boscar. El objetivo principal era Kakura, pero la nube de nubes obligó a cambiarlo. La bomba se lanzó sobre Nagasaki a las 11:02 de la mañana. El terreno de Nagasaki limitó un poco la explosión, pero la destrucción igual fue catastrófica. Alrededor de 40.000 personas murieron al instante. La explosión arrasó fábricas, casas y templos. Una vez más, miles más murieron en los días siguientes por quemaduras, traumas y radiación. En pocas horas, el gabinete japonés se reunió en medio del caos. El propio emperador, Hirohito, intervino. Por primera vez en la historia, un emperador japonés habló directamente a su pueblo, anunciando la rendición incondicional. La guerra había terminado, pero el debate apenas comenzaba. ¿Fueron las bombas las que acabaron con la guerra, o trajeron algo peor? ¿Fueron necesarias o simplemente una muestra horrible de poder? Algunos científicos habían pedido una demostración en vez de atacar una ciudad. Sus súplicas fueron ignoradas. Otros, como el general Groves, no sentían ningún remordimiento. El mundo había entrado en una nueva realidad, una en la que la paz se imponía bajo la amenaza absoluta. Destrucción. La bomba había cumplido su cometido militarmente, pero moralmente, filosóficamente, espiritualmente, esas preguntas resonarían por generaciones. Lo que era indiscutible en dos destellos de luz, el siglo XX se había partido en dos. Estaba el mundo antes de la bomba y todo lo que vino después. Las nubes en forma de hongo apenas se habían disipado cuando el mundo, y especialmente los involucrados, empezaron a lidiar con lo que acababa de pasar. En Los Álamos, las celebraciones fueron contenidas. Sí, la bomba había funcionado. Sí, la guerra había terminado. Pero la magnitud de la devastación dejó en shock incluso a quienes la habían creado. Fotos de cuerpos carbonizados y ciudades arrasadas llegaron a los laboratorios. Poco a poco, empezaron a llegar historias de sobrevivientes. Los científicos que antes habían puesto todo su ingenio en crear el arma ahora se enfrentaban a un abismo ético. Muchos sentían que habían desatado algo mucho más grande de lo que podían entender. Oppenheimer, en particular, estaba destrozado. Aunque fue el alma carismática del proyecto Manhattan, ahora era un hombre atormentado. En una reunión con el presidente Truman poco después de la guerra, supuestamente, dijo: «Señor presidente, siento que tengo sangre en las manos». Truman, según su equipo, estaba asqueado. Más tarde llamó a Oppenheimer un científico llorón. Pero la crisis ética no era solo cosa de un hombre. Científicos como Leo Szilard y James Franck difundían peticiones pidiendo transparencia y control internacional de las armas nucleares. Advertían que el secretismo y los arsenales sin control llevarían a una carrera armamentista. Sus informes fueron ignorados. En cambio, Estados Unidos reforzó el control sobre la investigación nuclear. Se creó la Comisión de Energía Atómica. La Guerra Fría empezó a calentar. Y los soviéticos, que ya sabían del proyecto Manhattan gracias a un montón de espionaje, estaban corriendo para construir su propia bomba. Mientras tanto, muchos trabajadores del proyecto Manhattan, sobre todo los de Oak Ridge y Hanford, comenzaron a darse cuenta, a veces por primera vez, de en que habían estado involucrados. Algunos estaban orgullosos, otros horrorizados. El público también estaba dividido. Los periódicos americanos celebraban el fin de la guerra. Pero poco a poco, las imágenes de Hiroshima y Nagasaki comenzó a aparecer. Surgieron preguntas. ¿Podría Japón haberse visto obligado a rendirse de otra manera? ¿Fueron necesarias las dos bombas? ¿Fue esto justicia o venganza? Y luego llegó la realidad de la radiación. Los sobrevivientes de los bombardeos, conocidos como Hibakusa, sufrieron quemaduras, cánceres, abortos espontáneos y un estigma de por vida. Comenzaron los estudios sobre las secuelas.
El daño a largo plazo no fue solo físico. Fue generacional. Daño al ADN, defectos de nacimiento, trauma psicológico. La guerra había terminado, pero las consecuencias seguían ahí. Solo era el comienzo. El proyecto Manhattan había logrado su objetivo, pero dejó atrás un legado de tristeza, secretos y confusión ética que definirían la era nuclear. La ciencia había roto una barrera, pero la humanidad no estaba a la altura. Mientras la bomba se construía en desiertos secretos y laboratorios ocultos, no era tan secreta como el gobierno de Estados Unidos esperaba. Aunque América celebraba su nuevo dominio atómico, las grietas en su seguridad ya empezaban a abrirse y agentes soviéticos ya se habían infiltrado. El proyecto Manhattan estuvo comprometido casi desde el principio. Gracias a las redes de espionaje soviéticas, la URSS sabía sobre la bomba mucho antes de que fuera lanzada. Científicos clave, como Klaus Fuchs, un físico teórico que trabajaba en Los Álamos, estaban pasando discretamente detalles del diseño de las armas directamente a Moscú. La información de Fuchs era tan exacta que los ingenieros soviéticos luego admitieron que usaron sus datos como modelo para construir su propia bomba. Él no estaba solo. Julius y Ethel Rosenberg, estadounidenses. Civiles con vínculos comunistas fueron acusados de pasar secretos atómicos a los soviéticos. Su juicio y ejecución en 1953 conmocionaron al país y se convirtieron en uno de los episodios más controvertidos de la Guerra Fría. Si fueron chivos expiatorios o traidores de verdad sigue siendo tema de debate, pero el mensaje estaba claro. El genio nuclear ya estaba fuera de la botella y no solo en manos de un país. La Unión Soviética detonó su primera bomba atómica en 1949, apenas 4 años después de Hiroshima. Fue más rápido que la mayoría de los estadounidenses. Los funcionarios no lo esperaban. El mundo ahora era un paisaje multinuclear y la carrera armamentista estaba oficialmente en marcha. El monopolio de Estados Unidos sobre la destrucción total había durado menos de 5 años. Lo que vino después fue un nuevo tipo de guerra, no de balas, sino de juego al borde del abismo. Las naciones ahora tenían armas que podían aniquilar ciudades con un solo golpe. La lógica del conflicto cambió. La victoria ya no significaba quien tenía más tropas, sino quien podía sobrevivir a un primer ataque nuclear o devolver uno más letal. En Estados Unidos, la paranoia crecía. Juramentos de lealtad, verificaciones de antecedentes, audiencias del WAC, el pánico rojo. Científicos que antes eran vistos como héroes nacionales se encontraron acusados, en listas negras y bajo interrogatorios. El propio Oppenheimer, el padre de la bomba, perdió su autorización de seguridad en una audiencia humillante que mostró lo mucho que había cambiado el clima político. La bomba ganó una guerra, pero también encendió otra, más fría, más psicológica y mucho más peligrosa. Desde los laboratorios de Los Álamos hasta los gulags de Siberia, había comenzado una nueva era. Uno donde reinaban el silencio, la desconfianza y la vigilancia, y la amenaza de una aniquilación total nunca estaba lejos. El proyecto Manhattan terminó en 1946, pero su impacto nunca desapareció. Cambió el mundo científica, militar, política y moralmente. Fue, en muchos sentidos, el nacimiento de la era moderna. Por un lado, el proyecto representó un logro científico sin precedentes. Demostró que la física teórica podía influir en eventos globales, que la investigación pura podía convertirse en poder bruto. Los mismos principios que dividieron. Los átomos terminaron por alimentar la energía nuclear, guiar la exploración espacial y avanzar en la medicina. La física nuclear se volvió una base fundamental de la ciencia moderna. Pero, por otro lado, también puso una sombra permanente sobre la humanidad. La invención de las armas nucleares no solo terminó una guerra, sino que redefinió la paz. Por primera vez en la historia, los humanos crearon algo capaz de destruirse por completo. Esa posibilidad aterradora ha estado presente en cada conflicto internacional desde entonces. El concepto de destrucción mutua asegurada. La destrucción se convirtió en la retorcida columna vertebral de la diplomacia de la Guerra Fría. Dos superpotencias armadas hasta los dientes, atrapadas en un punto muerto donde apretar el gatillo significaba el fin de la civilización.
El proyecto Manhattan también desató una carrera armamentista global. Estados Unidos, la Unión Soviética, luego Gran Bretaña, Francia, China, India, Pakistán, Israel de manera extraoficial y después Corea del Norte, cada uno desarrolló sus propias bombas. Lo que empezó como una apuesta desesperada para detener a la Alemania nazi se convirtió en el modelo para la militarización mundial. Y aún así, a pesar de toda su devastación, la bomba solo se ha usado en guerra 2 veces. Ese dato por sí solo es tanto escalofriante como sorprendente. Sugiere una paradoja. Razón por la que no se ha usado de nuevo. Culturalmente, el proyecto Manhattan dejó cicatrices. En el cine, la literatura y la filosofía obligó a enfrentar los límites del progreso. ¿Puede existir la ciencia sin conciencia? ¿Se puede separar el conocimiento de la responsabilidad? Figuras como Oppenheimer siguen siendo íconos de ese dilema, ni villanos ni héroes. Solo humano, atrapado entre la brillantez y la culpa, la ambición y el arrepentimiento. En 1965, reflexionó de una manera un poco tosca que ni la vulgaridad, ni el humor, ni las exageraciones pueden borrar del todo. Los físicos han conocido el pecado. Hoy, el legado del proyecto Manhattan sigue vivo en los arsenales de armas, en los tratados de no proliferación, en el clima de disuasión y en la paz incómoda que impone el miedo nuclear. La bomba terminó una guerra mundial. Pero también empezó otra cosa. Una era frágil y permanente donde el destino del mundo puede depender de apretar un botón. En la antigua Mesopotamia, lo que vestías no solo era para cubrir tu cuerpo. Era para mostrar quién eras. Tu clase social, trabajo, género e incluso tu cercanía a los dioses se reflejaba en tu ropa. La moda allí era un código complicado y todos, desde reyes sacerdotes hasta esclavos, debían seguirlo. Las primeras civilizaciones en Sumeria, Akkad, Babilonia y Asiria desarrollaron jerarquías claras en la vestimenta. Para los hombres, la ropa iba desde faldas sencillas de lana o lino hasta prendas largas. Túnicas con flecos elaborados. Estas túnicas eran símbolos de estatus. Cuantas más capas, pliegues y bordados tenías, más poderoso te percibían. La realeza y la nobleza solían preferir capas teñidas con pigmentos caros, rojos intensos, morados y añiles extraídos de minerales y plantas raras. Estos tintes no solo llamaban la atención visualmente. Eran caros de producir, así que llevarlos era una forma de mostrar riqueza y autoridad. La ropa de las mujeres no era menos simbólica. Las mujeres de élite usaban vestidos finamente tejidos que se cruzaban en diagonal sobre el cuerpo. El cuerpo y a menudo dejaban un hombro descubierto. Los flecos decorativos en los bordes eran algo que se veía mucho. Las joyas eran imprescindibles. Usaban collares de oro, pendientes de lapislázuli y cuentas de cornalina no solo para verse bien, sino para mostrar el favor divino o su linaje aristocrático. Pulseras, tobilleras y adornos para el cabello reflejaban tanto creencias espirituales como el estado civil. Hasta los peinados tenían su truco. Los hombres mesopotámicos se enorgullecían de sus barbas, que rizaran, aceitaban y a veces peinaban con patrones bien elaborados. Barbas. No eran solo vello facial. Eran un símbolo de masculinidad y sabiduría. Las mujeres, por su parte, se peinaban con moños, trenzas y rollos elaborados. Las pelucas las usaban ambos sexos en ocasiones ceremoniales o las clases altas para mostrar refinamiento. Los perfumes y cosméticos completaban el look. Se usaban aceites perfumados con mirra o cedro para ungir la piel. El maquillaje de ojos, muchas veces carbón, no solo era para verse bien, sino también para protegerse de los malos espíritus y del brillo del sol. Y no olvidemos los zapatos o falta de ello. La mayoría de los mesopotámicos andaban descalzos, pero los de élite a veces usaban sandalias de cuero o incluso de plata solo para ceremonias. En Mesopotamia, la moda no era un capricho. Era muy funcional, simbólica y estaba respaldada por instituciones religiosas y políticas. Lo que llevabas puesto podía elevarte o condenarte. Incluso hace 5000 años, la gente sabía que las apariencias no eran solo superficiales. Eran el destino.
En el antiguo Egipto, la moda tenía una función divina. Lo que vestías no solo mostraba riqueza o gusto. Reflejaba tu conexión con los dioses. La ropa era cuestión de pureza, poder y estilo eterno. Y en una tierra donde la vida y la muerte estaban muy ligadas, tu vestuario tenía que servir tanto para este mundo como para el otro. El lino era el rey. Hecho a partir del lino, la planta, era la tela principal para todos los egipcios, suave, liviana y perfecta para el calor del desierto. Pero no todo lino era igual. La clase alta usaba lino finamente tejido, casi transparente, que se pegaba al cuerpo en pliegues elegantes. Los faraones y la nobleza llevaban faldas pisadas y túnicas con fajas adornadas, a menudo almidonadas y moldeadas para causar un gran impacto. Cuanto más blanco y fino era el lino, más simbolizaba pureza y el favor de los dioses. Para las mujeres, la moda era tanto sensual como simbólica. Las mujeres de élite usaban vestidos ajustados llamados caliceras, que eran ceñidos y a menudo sostenidos por tirantes en los hombros. Estos vestidos dejaban poco a la imaginación, pero en la cultura egipcia, la belleza y la fertilidad eran virtudes divinas. La ropa estaba diseñada para resaltar la forma natural. La modestia, tal como la conocemos hoy, no existía. Objetivo. La armonía y la estética sagrada eran importantes. Las joyas eran más que un adorno. Eran una armadura espiritual. Amuletos con formas de escarabajos, ankhs y ojos de Horus eran comunes. El oro era el metal preferido de los dioses, porque se creía que no se podía corromper. Collares como el amplio collar Obesc los usaban tanto hombres como mujeres, y estaban llenos de piedras preciosas, turquesa, lapislázuli y cornalina. No solo eran bonitos, también ofrecían protección y el favor de lo divino. Las pelucas eran una moda diaria para la élite. Mientras que la mayoría de los egipcios se afeitaban. Se cuidaban la cabeza por higiene y para alejar los piojos, pero las pelucas hechas de cabello humano o fibras vegetales eran señal de estatus y belleza. Algunas eran enormes, trenzadas con mucha detalle y perfumadas con conos de cera aromática que se derretían con el calor, soltando fragancia todo el día. El maquillaje era fundamental. El delineador de col no solo estaba de moda, protegía los ojos del sol y se creía que alejaba a los malos espíritus. Tanto hombres como mujeres usaban sombra de ojos verde malaquita y un tinte rojo de ocre en los labios. Verse bien era cosa seria. Porque los dioses siempre estaban observando. Desde los trabajadores de las pirámides hasta los sacerdotes y las reinas, lo que llevabas puesto en Egipto no era solo una cuestión de moda. Era una declaración sagrada sobre tu estatus, tu alma y tu viaje hacia la eternidad. A primera vista, la moda de la antigua Grecia puede parecer sencilla. Telas fluidas, costuras mínimas y líneas limpias. Pero si miras más de cerca, verás un mundo lleno de códigos de identidad, estatus y valores cívicos. En Grecia, especialmente durante el periodo clásico, la ropa no se trataba de extravagancia. Se trataba de orden, proporción y filosofía. Literalmente, la ropa griega solía estar hecha de piezas rectangulares de lana o lino, hábilmente drapeadas y sujetas con alfileres en lugar de cortadas o confeccionadas. La prenda más icónica era el quitón, una túnica que se abrochaba en los hombros y se ceñía en la cintura. Los quitones de los hombres normalmente llegaban hasta las rodillas, mientras que los de las mujeres alcanzaban los tobillos. Pero incluso esa longitud tenía un significado. Los quitones largos en los hombres indicaban juventud o sacerdocio, mientras que los cortos representaban atletismo, trabajo o vida militar. Sobre el quitón, ambos. Los hombres podían llevar un imatión, una capa grande que se ponía sobre un hombro. Los filósofos eran conocidos por llevarla bien ajustada, dándoles un aire serio y digno que reflejaba sus ideales estoicos. El imatión se convirtió en una especie de anuncio silencioso de intelecto y virtud cívica. Las mujeres también usaban el peplos, una prenda más gruesa de lana que se doblaba en la parte superior, creando una doble capa en el torso. Este doblez, llamado apoptigma, era tanto decorativo como simbólico. Resaltaba la modestia y la feminidad, valores muy apreciados en la sociedad ateniense.
La forma en que una mujer llevaba su peplo podía indicar si estaba casada, de luto o incluso si participaba en festividades religiosas. El color tenía un papel sutil pero importante. El blanco se relacionaba con la pureza y las ceremonias. Las prendas oscuras se usaban durante el luto. El amarillo azafrán y los púrpuras intensos, aunque raros y caros, aparecían en rituales especiales o en casas de gente acomodada. Los diseños eran mínimos, pero los bordes geométricos y los bordados en el dobladillo o el escote le daban un toque visual y una distinción social. El cabello y los accesorios se elegían con mucho cuidado. Los hombres solían llevar el pelo corto, mientras que los peinados de las mujeres variaban un montón. Trenzas, moños y rizos tenían su momento. Las joyas eran elegantes pero discretas. Pendientes de oro, horquillas intrincadas y pulseras con formas de serpientes o hojas. Los zapatos eran opcionales. Muchos griegos andaban descalzos en casa o durante rituales. Cuando usaban calzado, generalmente eran sandalias de cuero simples o botas suaves. La forma seguía a la función. La moda griega era elegancia con disciplina. En una sociedad obsesionados con el equilibrio y la virtud, la caída de una túnica o el nudo de un fajín no eran solo estética. Eran un reflejo de cómo vivías, pensabas y aportabas a la polis. Si los griegos usaban la moda para expresar ideales, los romanos la usaban para mostrar dominio. La ropa romana era atrevida, reglamentada y muy simbólica, diseñada para reflejar la estricta jerarquía social del imperio y su amor por el espectáculo y el control. Lo que llevabas puesto en Roma no era solo una elección personal. Muchas veces era una cuestión legal. Requisito. La prenda romana más icónica era la toga, y no era para estar cómodo. Reservada solo para ciudadanos romanos varones, especialmente la élite, la toga era un enorme pedazo de tela de lana semicircular que se envolvía de forma complicada alrededor del cuerpo. Para ponértela bien necesitabas práctica o un esclavo personal. El color, tamaño y la franja decorativa de tu toga dejaban claro tu estatus al instante. La toga virilis, lisa y blanca, la usaban los hombres adultos ciudadanos. La toga praetesta, con un borde púrpura, era para magistrados y chicos de alto rango. La toga completamente morada con adornos dorados estaba reservada para los generales en desfiles triunfales y, eventualmente, para los emperadores. Usar la toga equivocada podía significar vergüenza pública o algo peor. Debajo, los hombres llevaban una túnica, una prenda más sencilla hasta la rodilla, ceñida a la cintura con un cinturón. Los esclavos usaban túnicas toscas sin teñir. Los libertos podían llevar versiones con rayas para distinguir su nuevo, aunque limitado, estatus. Los senadores tenían una franja púrpura llamada clávide a lo largo del frente. La moda en Roma no era cuestión de individualismo, sino de saber cuál era tu lugar. Las mujeres romanas, por su parte, usaban la estola, un vestido largo y suelto que a menudo se combinaba con el paya, un chal que podía cubrir la cabeza en público. Las matronas respetables llevaban una estola distinta como símbolo de su castidad y virtud. En cambio, a las prostitutas se les prohibía usarla. Una división clara en la moda entre dignidad y deshonra. Las joyas eran abundantes, especialmente entre las mujeres. Anillos, collares, fíbulas, broches y pendientes no eran solo adornos. Eran moneda, símbolos de estatus y regalos políticos. Las mujeres adineradas llevaban peinados elaborados, a menudo altos con rizos, trenzas y horquillas, un estilo que necesitaba espejo y varios sirvientes. El calzado iba desde sandalias sencillas hasta botas de cuero teñidas de rojo, verde o negro. Los senadores tenían su propio estilo de zapato, las calcas, con acabado de cuero negro y cordones alrededor del tobillo. En Roma, la ropa era ley, arte y propaganda juntas. Vestir bien era representar los valores de Roma, disciplina, jerarquía, conquista y orgullo cívico. Una toga no era solo una tela. Era la República Romana envuelta en lana. En el Imperio Persa, la moda era puro teatro real. Desde Darío el Grande hasta Jerjes, los gobernantes persas no se vestían solo para impresionar, sino para intimidar.
Ver a un noble persa entrar en una habitación era como ver una joya humana brillando con sedas bordadas, ornamentos de oro e iconografía divina. La ropa aquí representaba poder, pero también cosmología. A diferencia de los griegos, más minimalistas, los persas abrazaban colores vivos y texturas lujosas. La seda, que llegó a Persia por las primeras rutas comerciales, estaba reservada para la élite. El bordado lo era todo. Las túnicas y los mantos iban llenos de hilo de oro, motivos de animales míticos y patrones elaborados que simbolizaban fertilidad, protección y el favor divino. Cuanto más detallada fuera tu prenda, más alto era tu rango y más cercana tu aura al rey. Los hombres solían llevar túnicas de manga larga con pantalones debajo, algo innovador para la época. A diferencia de otras sociedades antiguas donde las túnicas dominaban, pero los persas adoptaron pantalones ajustados tanto por practicidad como por moda. Fue algo revolucionario que luego influyó en la vestimenta griega, romana e incluso medieval. Un cinturón ancho y ornamentado solía ceñir la túnica en la cintura, mientras que capas superpuestas sobre los hombros le daban peso y formalidad. La moda femenina era igual de refinada, aunque más modesta en diseño. Eran comunes los vestidos largos con corpiños ajustados y varias capas de tela, además de mangas anchas y velos. Las joyas abundaban. Collares de oro, pulseras de piedras preciosas y anillos tallados con mucho detalle. También había mucho perfume y cosméticos. Las mujeres usaban rubor, col en los ojos y aceites perfumados guardados en elegantes frascos de alabastro. El tocado era súper importante. La tiara o cariz, un tocado alto y puntiagudo decorado con perlas o bordados, era el símbolo de la realeza persa. Incluso los cortesanos de menor rango llevaban gorros bordados o turbantes como señal de lealtad y afinidad con el rey. Cuanto más elaborado era tu tocado, más cerca estabas del trono. Los colores también tenían su significado. Los azules profundos y los morados estaban reservados para la realeza y la alta nobleza. El blanco representaba pureza y a menudo lo usaban los sacerdotes durante los rituales sagrados. El rojo y el dorado eran símbolos del fuego, el elemento sagrado del zoroastrismo, la fe dominante en Persia. La moda persa nunca era casual. Cada pliegue, cada gema, cada grifo o león bordado llevaba un mensaje. El cosmos está ordenado. El rey es divino. Y tú, según tu ropa, más te vale saber cuál es tu lugar en ese orden. En la antigua India, la moda era un arte. Una forma íntimamente ligada a la religión, el clima y el equilibrio cósmico. Desde el periodo védico hasta los imperios Maurya y Gupta, la ropa india reflejaba una visión filosófica profunda donde la textura, el color y el drapeado no solo eran estéticos, sino sagrados. La base de la moda antigua india era la tela sin coser. En lugar de confeccionar, las prendas se envolvían, doblaban y drapeaban en una variedad de estilos regionales y simbólicos. Esto no era un atajo. Era un principio. En la creencia hindú, coser a veces se consideraba impuro porque ropa ritual. Así que las telas fluidas se convirtieron en el lienzo para la autoexpresión y la identidad espiritual. Para los hombres, la prenda más común era el dhoti, un pedazo rectangular de tela, a menudo blanca o azafrán, que se envolvía alrededor de la cintura y se ataba con un nudo. Podía ser formal o casual, y el estilo de doblado variaba según la región y la casta. Por ejemplo, los sacerdotes lo usaban con pliegues específicos para rituales que estaban alineados con ceremonias religiosas. Las mujeres usaban el sari, que sigue siendo famoso hoy en día, pero en la antigüedad se veía bastante diferente. Por lo general, era una sola pieza. Un trozo de tela de hasta 9 yardas de largo envuelto alrededor de la cintura con un extremo, el paló colgado sobre el hombro o la cabeza. Dejaba el abdomen descubierto, no como una moda, sino como un gesto de fertilidad y apertura cósmica. En muchos templos, las diosas eran vestidas exactamente así, reflejando la feminidad sagrada de la tierra. El oli, la blusa que se usa debajo, surgió más tarde en la historia. En épocas anteriores, las prendas para la parte superior del cuerpo variaban mucho según las normas sociales y el clima. En algunas zonas, especialmente en el sur,
En la India, las mujeres usaban el sari sin blusa, mientras que en las zonas más frías añadían chales y velos. Los textiles eran el orgullo de la India. Aquí se cultivó el algodón por primera vez, y los tejedores indios dominaron técnicas como la impresión con bloques, el teñido por reserva y el hilado fino. La muselina de Bengala era tan delicada que la llamaban aire tejido. La seda también era fundamental en la ropa real y sagrada, especialmente en las tradiciones budistas y jainistas. Todas las clases usaban joyería, collares, pulseras, tobilleras, aros en la nariz. Cada pieza tenía un significado astrológico, espiritual o matrimonial. Incluso los niños llevaban talismanes para alejar el mal. En la antigua India, la moda no estaba atada a tendencias que cambiaban rápido. Era una filosofía viva, suave, sin costuras, cargada de significado y siempre en sintonía con lo divino. En la antigua China, la moda era mucho más que decoración. Era un sistema vivo de ética, cosmología y orden imperial. Ya fuera durante las dinastías Shang, Zhou o Han, lo que vestías reflejaba tu rol social, tu armonía con el universo y tu relación con el emperador. La prenda más icónica en la historia temprana de China fue el hanfu. Una túnica suelta con mangas anchas, cuello cruzado y un cinturón en la cintura. No era solo una moda. Era una representación visual de los ideales confucianos. La modestia, la estructura y el respeto por la jerarquía estaban presentes en cada pliegue. Tanto hombres como mujeres usaban hanfu, pero los detalles, el color, la tela, los adornos y la longitud variaban mucho según la clase social, la edad y la ocasión. Los colores estaban estrictamente regulados. Bajo la dinastía Zhou estableció códigos de colores para alinearse con la filosofía de los 5 elementos. Amarillo para la tierra, el centro, rojo para el fuego, el sur, azul y verde para la madera, el este, blanco para el metal, el oeste, y negro para el agua, el norte. El amarillo era especialmente sagrado, reservado solo para el emperador. Que un plebeyo lo usara era un insulto directo al trono. Lo de ponerse varias capas era clave. Los nobles y eruditos llevaban varias túnicas una encima de otra, no solo para abrigarse o lucir bien, sino como símbolo de refinamiento. Cuantas más capas, más alto tu rango. Los campesinos, en cambio, usaban túnicas simples hechas de cáñamo o lana áspera, ceñidas a la cintura, con pantalones o mallas. La seda era cosa exclusiva de la clase alta hasta que su producción se expandió siglos después. La ropa de las mujeres variaba, pero generalmente seguía la silueta del hanfu, con fajas, faldas largas y adornos elaborados para el cabello. Siempre se peinaban con mucho cuidado, el cabello largo y recogido, a menudo con peines de jade, adornos de oro o motivos florales. Cuanto más alto y elaborado el peinado, mayor la refinamiento. En público, las mujeres que ya no eran niñas no debían llevar el cabello suelto, eso se consideraba inapropiado. Los accesorios tenían mucho significado. El jade, en especial, se veía como la piedra de la inmortalidad y la virtud. Los colgantes tallados con dragones, fénix o nubes simbolizaban bendiciones y fortaleza moral. Hasta los zapatos tenían su propio código. Las puntas puntiagudas o las suelas elevadas marcaban la de